Am, bueno, pues buenas noches. Bienvenidos a Masa y a nuestra inauguración de las Masa Artist Talk Series. Esta noche nos acompañan dos creadores cuyos trabajos parten de una idea común, que es la forma nunca es neutral y la estructura siempre carga un argumento. Aunque comparten esa sensibilidad, cada uno ha llegado a resultados muy distintos. Tenemos a José Dávila. José Dávila nació en Guadalajara, donde vive y trabaja actualmente. Estudió arquitectura y esa formación es visible en todo lo que hace. Sus esculturas surgen del encuentro entre materiales industriales y naturales, piedra, acero, vidrio, colocados en estados de equilibrio que sienten frágiles, casi temporales. En su obra, la gravedad no se esconde, es parte central de la pieza. Su trabajo forma parte de colecciones permanentes del Centro Pompidou, el Guggenheim, el Reina Sofía y el MOAC, entre otras. Actualmente trabaja en una comisión para la Melbourne Trienal en el NGV Museum, además de preparar una exposición individual que celebra 20 años de trayectoria en el Baluard de Mallorca, que abrirá en febrero. Tenemos a Héctor Exrague. Héctor Exrague estudió diseño industrial aquí en la Ciudad de México y fundó el Exrague Studio en 2003. Su práctica se mueve entre el mueble, el objeto, la arquitectura y la instalación. También trabaja con materiales como piedra, vidrio, metal, llevándolos hacia otro lugar, hacia espacios y objetos que se sienten precisos, habitables y serenos. Su trabajo parte de la idea de que los materiales cargan memoria cultural y que las tradiciones artesanales son conocimiento vivo, no patrimonio. Es cofundador de Masa, de Ego Studio, de Vicio y de Shinu. Bueno, la conversación de esta noche se titula Forma e Ideología y en el fondo plantea una pregunta muy sencilla. ¿Hasta qué punto las decisiones que toman en su trabajo son estéticas? ¿Hasta qué punto son filosóficas? José, Héctor, no sé si tengan algo que agregar. Bueno, pues digo, primeramente realmente agradecerle a todos los que están asistiendo hoy aquí por darnos su tiempo, que ya es una generosidad muy importante. Y obviamente quisiera agradecer especialmente a Age, pero a todo el equipo también de Masa, a Héctor por compartir esta plática y la verdad un honor empezar. Creo que son muy importantes las conversaciones porque te permiten evidentemente poder conocer algunas cosas que no son inmediatamente visibles a través de la obra, pero que son el motor mismo de lo que está generando las dudas, las certezas, las ideas, la búsqueda del trabajo, y es lo que se puede compartir en una plática. Entonces, pues es un placer poder estar hoy aquí para ello. Digo lo mismo, gracias a José por estar aquí, Masa por organizar la primera serie de pláticas de Masa Talks. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, para mí es siempre interesante tener una conversación con José, independientemente de la admiración como artista. Tenemos una relación de amistad de algunos años que se ha ido tejiendo en muchos puntos de encuentro, ¿no? Y creo que parte de esta conversación habla de esos encuentros y habla de esa inquietud común hacia la materia. Te dejo las preguntas más bien a ti, mi querido. Gracias. Sí, tenemos algunas preguntas preparadas para iniciar esta conversación. Bueno, para empezar, ambos parten de un lenguaje formal que tiene raíces en la modernidad. ¿En qué momento comprendieron que ese lenguaje no era neutral y que inevitablemente cargaba consigo una ideología? Bueno, pues voy entonces a empezar, ¿no? O sea, creo que es innegable, ¿no? Que, de hecho, toda forma
carga en sí misma un peso, ¿no? Ahora, sin embargo, lo que hay que entender es que ese peso se lo da el que lo ve, ¿no? No necesariamente la forma como tal, ¿no? O sea, por decirlo así, uno puede ver un martillo, y un martillo es una herramienta que todo el mundo conoce y está ahí, un martillo es para ti solo eso. Sin embargo, si de pronto alguien te dice que ese martillo lo usó tu abuelo toda la vida y con ese martillo construyó un mueble que está en tu casa, ese martillo ya para ti es un nodo de afectos y tiene una historia personal, con lo cual tiene otro tipo de valor. Pero ese valor que le asignamos a ese objeto a través de conocer, digamos, esa historia, es algo que hacemos todo el tiempo, consciente e inconscientemente, a través de la mediación de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra situación personal. Entonces, sin caer necesariamente en la referencia a la modernidad, creo que siempre he estado de alguna manera consciente con el hecho de que no hay mirada que no lleve una carga de peso semiótico en lo que estás viendo, ¿no? Y entonces al saber eso, pues se carga la parte del trabajo en los elementos o los materiales que uno decide usar, ¿no? Que uso. Sé que por lo menos yo les estoy dando un valor para mí que va más allá de simplemente la materia, ¿no? Y siempre juego con ello, ¿no? No sé cómo sea para ti, Héctor, en ese sentido. Bueno, yo creo que muchas palabras nos las vamos a estar robando a lo largo de la noche porque, de nuevo, tenemos mucha afinidad en la forma en la que abordamos con distintos resultados nuestro trabajo. Cuando era un diseñador joven, de alguna manera mi percepción de lo que era el diseño volteaba a ver hacia afuera. Fue hasta que se volvió introspectiva, fue hasta que comencé a ver hacia adentro, o comenzamos un grupo de diseñadores a ver hacia adentro, donde la dimensión de herencia cultural, la narrativa, se volvió poderosa. Y en ese momento, entre eso, la traducción y la asignación o la reasignación de valores, se construyó, digamos, un proyecto que busca nutrirse de esta herencia cultural, busca unirse de esta destreza artesanal y pretende traducir hacia nuevos lenguajes y nuevas posibilidades en mi parte como diseñador, ¿no? Y de alguna manera en la intención de entender estos materiales en distintos valores o en distintas asignaciones de nuevo. Siguiendo en esta línea, los dos trabajan con materiales que poseen un peso tanto físico como simbólico. Como ya hemos mencionado, piedra, metal, vidrio, concreto. ¿Cómo deciden cuándo la historia de un material debe permanecer visible y cuándo debe ser absorbida por la pieza? Hablando de mi trabajo en particular, el material y mucho de lo que mi trabajo trata es de dejar que el material hable por sí solo, la expresión de cualquier proyecto, digamos, cuando es personal, porque yo trabajo en otros terrenos distintos a los de José. Hago proyectos que responden a un cliente o que tienen, digamos, una expectativa de función como diseñador, pero en la parte personal hay un diálogo de tratar de descubrir, digamos, la esencia de ese material, no ocultarla, por el contrario, exponenciarla. Y hay un diálogo muy directo entre la posibilidad de lo que se puede técnicamente desarrollar o en la destreza de lo que se puede desarrollar y las posibilidades de la expresión máxima de lo que ese material me puede dar. Sí hay un diálogo muy directo. Dejó de ser, digamos, la estética del diseño per se, sino la posibilidad de lo que ese material quiere expresar y en qué lo puedo traducir. O sea, yo en ese sentido encuentro en el material, digamos, como un vehículo para tratar de, por ejemplo, hablando en tu pregunta como del peso, ¿no? O del equilibrio. O, mucho de mi trabajo escultórico está todo el tiempo dialogando de alguna manera con tratar de hacer visible la fuerza de la gravedad, ¿no? O sea, una fuerza omnipresente
de la que no podemos escapar, que es constante, es fundamental, pero al mismo tiempo, como vivimos con ella siempre, pues tendemos, digamos, a olvidarla, ¿no? Es lo que George Perec decía, lo infraordinario, ¿no? O sea, lo que está todo el tiempo ahí, que entonces lo dejamos de ver, ¿no? Entonces, intento que a través de los materiales que utilizo se pueda generar un diálogo de inestabilidad o de precariedad en el equilibrio, justamente para entonces hacer visible la fuerza de la gravedad, ¿no? Es una parte que articula mucho mi trabajo, y los materiales los uso en función de ello. En esta línea de gravedad, materia, de esto va justo la siguiente pregunta también. ¿Cómo abordan la gravedad cada uno de ustedes? Por ejemplo, José, como dices, en tus esculturas la gravedad aparece como una amenaza latente, si se puede llamar como amenaza, una tensión permanente, mientras Héctor, en tu trabajo la gravedad opera más bien como una forma de resolución o equilibrio. Quizás esta diferencia ¿estarían de acuerdo con ella? ¿Es una decisión consciente o surgió naturalmente con la práctica? Pues mira, yo ahí podría quizá comenzar respondiendo que la parte que a mí me interesa que justo ahora explicaba, lo de esta como precariedad o equilibrio frágil, es para hacer esa evidencia, porque no me interesa en tanto la falta de equilibrio como espectáculo, ¿no? O sea, me interesa más bien como para evidenciar la gravedad. Sobre todo porque también entiendo que el espectador, cuando se encuentra enfrente de una obra que literalmente aparenta la posibilidad de colapsar, por ejemplo, entonces el espectador, más allá de hacer una apreciación estética, también hay una apreciación del aquí y del ahora muy real. O sea, cuando hay un peligro inminente, el espectador también calcula la distancia en la que se para ante la obra, hace inconscientemente un cálculo de riesgo, pero entonces lo ubica en el espacio, en el tiempo, en dónde estoy parado, en qué puede suceder. Y ahí se genera, creo, en gran medida, un dispositivo como de imaginación. O sea, porque finalmente el posible colapso ya lo estás imaginando, ¿no? Entonces es un dispositivo de imaginación. La pieza invita a imaginar algo que puede suceder. Y esa parte a mí me gusta, que sea un trampolín de imaginación. Y de alguna manera yo me acerco desde un terreno muy técnico. En cualquier pieza que desarrollo o que desarrollamos en la oficina, hay una intención como de la lógica constructiva, como de la mejor eficiencia de la lógica constructiva, que permite la mejor, digamos, cohesión de la pieza, ¿no? En el momento en que todas las aristas o todos los ángulos de la posibilidad técnica de la pieza están resueltos, en ese momento logro la pieza. Busco esa cohesión, aunque integre materiales, que de alguna manera la presencia de cada uno de ellos tenga una justificación para estar presente. Dejando de un lado esta cuestión de gravedad, quisiera meter una palabra que es el minimalismo. El minimalismo prometía una cierta universalidad en su principio, un lenguaje formal supuestamente ajeno a la cultura, a la historia o a la política. Y ninguno de ustedes parece aceptar como de todo esta propuesta o esta promesa en su trabajo. ¿Cómo sitúan su práctica dentro o en oposición a esta herencia del minimalismo? Sí, yo creo que, de hecho, y aquí me atrevería, con todo respeto, también a hablar un poco, también veo en nombre del trabajo de Héctor, que admiro, que creo que estamos en ese sentido en una casi antípoda del minimalismo, porque creo que una de las, digamos,
condicionantes que el minimalismo propone, por ejemplo, es el borrar, por decirlo así, del objeto, la factura, por ejemplo, manual, o el error, o el imprevisto, o la línea que se sale de su trayectoria, ¿no? O sea, hay una premisa, ¿no? Del minimalismo de alguna manera de borrar la mano del autor, del proceso, que es algo que en lo personal, que en mi trabajo en ese sentido no comulgo. No quiere decir que soy un enemigo del minimalismo, ni mucho menos. Me gusta mucho el arte minimalista en muchos sentidos, pero creo que hay unas premisas con las que no comulgo, no comparto, ¿no? Y a mí, y encuentro ahí, por ejemplo, un punto de encuentro de mi trabajo con el lector es que me dirá si no, que de hecho más bien buscamos que se manifieste la factura del proceso, la mano que lo genera, el imprevisto, el error que se incorpora como parte de la ecuación creativa, ¿no? Sí, es el accidente no como excusa, sino como intención. Mucho de los procesos que de alguna manera sé que José lo hace y que busco en mi plataforma es manifestar el accidente. Y manifestar el accidente, de nuevo, no como una excusa de un error, sino buscar en las imperfecciones las posibilidades de lo que la cultura expresa, de las técnicas y a veces del mismo material. A veces trabajar con un ónix involucra que la pieza sufre fracturas y que le faltan algunos pequeños pedazos, y entender eso como una cualidad, ¿no? Y no como una limitante para el proceso. Estamos como en la frontera sur del minimalismo, ¿no? Sí, claro. Ajá. Sí, justo pensaba lo mismo, como borrar, o sea, la idea de borrar completamente la mano del artista como que no va muy de la mano de su trabajo. Bueno, para meter otro concepto, el de la estabilidad, es que consideran que existe una ética de la estabilidad. ¿Puede la creación de algo que se perciba como resuelto, sereno y habitable constituir un acto político? ¿O toda resolución corre el riesgo de convertirse en complacencia o complicidad? Mira, yo por ejemplo, intento, de hecho, no hacer obra panfletariamente política, ¿no? Sin embargo, hacer obra es un acto político en sí mismo, ¿no? Hacer arte es un acto político como tal. Es un tema complejo, de qué manera llevas la crítica política como parte central de la obra o no, ¿no? Es un tema en sí mismo que podríamos hacer una mesa de debate solo de eso. Sin embargo, creo que sí hay muchas, casi se podría decir como alegorías que suceden en el trabajo. Por ejemplo, mucha de mi obra escultórica, si tú la desmontas, deja de existir, ¿no? O sea, es un vidrio, es un cincho y es una piedra, que la piedra pues la regresas ahí al camellón enfrente y ya está, y el vidrio lo ponen ahí en la ventana. O sea, es una obra en tanto los elementos dialogan entre sí en una forma definida donde están posicionados de una manera específica. Y esa es una alegoría, digamos, de la sociedad donde todos estos elementos se necesitan a sí mismos para operar. Si uno falla, todo colapsa, ¿no? Y al final del día, pues eso es bien puede ser, digamos, una estrategia social de supervivencia, si se puede ver como tal, sin que la obra esté hablando de ello, ¿no? Pero desde luego creo que la obra en ese sentido, más que una crítica social, es una invitación a reflexionar, ¿no? A través de las dinámicas internas de cómo se comportan los elementos, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso pasa más en la factura, ¿no? En el proceso, ¿no? O sea, cómo por ejemplo, la flexibilidad de muchos de los procesos que he visto de la creación de Héctor, o sea, bien los puedes llevar o transportar, a mi manera de ver, a propuestas incluso como
sociales, por ejemplo, ¿no? O sea, Y eso de alguna manera tiene que ver con la función del diseño. El diseño resuelve a partir del momento y resuelve a partir del contexto y resuelve a partir, digamos, de la situación del lugar donde se encuentra. Si el diseño no es contextual, ¿no? Si el diseño no entiende la lógica del entorno que lo rodea, de alguna manera no tiene una posibilidad. Entonces el diseño se expresa y el diseño responde al momento, digamos, al contexto y a una relación bastante directa con lo social, con lo cultural, es una traducción constante del momento que se está viviendo. Sí, sí, pareciera imposible estar completamente fuera del contexto social, ¿no? En ambos casos. Ambos operan dentro de sistemas de mercado, en galerías, colecciones privadas, instituciones culturales. ¿Esto modifica lo que la forma puede hacer? Hablando justamente de contextos sociales, ¿puede la forma seguir generando resistencia dentro de las estructuras que la contienen? Mira, en ese caso y desde mi acercamiento vamos a hablar del diseño coleccionable, hay muchos pequeños talleres de artesanos que tienen una herencia de muchas generaciones con un oficio y una destreza que viene de muchas generaciones, que de alguna manera lo que pretende promover el diseño coleccionable es retar esta destreza, mantener y preservar esta destreza y generar eventualmente nuevos diálogos que pueden permear, digamos, no solo al terreno coleccionable, sino a la artesanía en general. Entonces es un acercamiento horizontal, como trabajamos con los artesanos, nos nutrimos mutuamente, hay un aprendizaje donde al final del día, digamos, la báscula genera un balance y donde tenemos una posibilidad de nutrirnos uno al otro para generar nuevas posibilidades, nuevos lenguajes. yo creo que al final del día que existan todo tipo de estructuras que ayuden a los talleres a existir, a los artesanos a existir, a los artistas a existir, son sin duda positivas, ¿no? O sea, creo que es hasta cierto punto a veces fácil luego de pronto posicionarse quizá como con una idea de que el mercado es malo. Pues es malo y bueno como el agua es mala y buena, ¿no? O sea, un tsunami pues es malísimo, el agua no puedes vivir sin ella, ¿no? O sea, el fuego pues es bueno y malo, pues un incendio forestal es malo, el fuego no puedes vivir sin él. Estas estructuras, ¿no? Comerciales, digamos, son buenas y malas al mismo tiempo, son necesarias para que tantísima gente viva o vivamos de ello, como pueden ser malas si se utilizan de una manera como un atropello, ¿no? del proceso artístico. Mientras no atropellen el proceso artístico, yo creo que son muy positivas, la verdad. Y hay analogías, digamos, de cómo se acerca a los procesos artesanales. Me voy a ir a la cultura japonesa, donde de alguna manera se mantiene el rigor, se busca preservar las tradiciones, pero siempre buscando nuevas posibilidades. El precepto del artesano como museo vivo no puede ser más ajeno a mi entendimiento de cómo acercarme a un proceso que es vivo y que evoluciona, ¿no? La herencia cultural que tenemos de los árabes a los españoles, de los españoles al sincretismo, de alguna manera no es estático o no debería ser estático, y no mantener al artesano como una expresión de museo vivo, sino estar constantemente en un diálogo que permita que se nutra de distintas disciplinas del arte, del diseño, ¿no? Justamente, Héctor, tu trabajo está profundamente vinculado con tradiciones artesanales, sistemas locales de producción. Y José, gran parte de tu práctica dialoga con la apropiación, con la reinterpretación y la reinvención de obras canónicas. Son estrategias distintas para abordar un mismo problema, que es cómo hacer una forma que signifique algo específico aquí y ahora. Mira, creo que vuelvo a la pregunta anterior, y es sí, o sea, desde el diseño
La respuesta es a lo contextual, al momento, a lo que pasa hoy, pero con una búsqueda de generar nuevas posibilidades. O sea, yo veo que sin duda alguna México como tal es un país con una cultura riquísima de procesos matéricos, artesanales, que pasan en un sinfín de talleres de todo tipo, que en países más industrializados evidentemente están en ciertas vías de extinción, ¿no? Y entonces, ya sea desde el diseño formal, desde el diseño editable, desde el arte, hay distintas maneras que entendiendo la riqueza de esa expresividad que viene de todos los talleres, se puede explotar, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Que creo que, por ejemplo, es uno de los puntos de encuentro en el trabajo de Héctor y el mío, es que estamos muy, muy atentos de eso que sucede en el proceso a través de esas como colaboraciones con distintos procesos artesanales, justamente para que formen parte de la obra a través del valor que le asignamos al entender su riqueza, ¿no? O sea, en vez de verlo como un proceso artesanal que se va quedando obsoleto, al revés, tiene muchísimo valor que aportarle a lo que estamos haciendo, que muchas veces incluso nos cambia la trayectoria del proyecto mismo, pero con esa como generosidad creativa lo dejas suceder, porque no te lo encuentras en cualquier lugar, ¿no? Y decías de otras culturas, hay un tema de velocidad. O sea, la velocidad de lo que pasa en un taller artesanal, a diferencia de lo que pasa en producciones en otras partes del mundo, esa relación tan etérea con el tiempo, ¿no? Entendiendo el tiempo como un valor de creación y no entendiendo el tiempo como una limitante, ¿no? Sí, sí, y en el taller artesanal hay más flexibilidad, ¿no? O sea, es otra parte que es importante entender, ¿no? O sea, o por lo menos, digo, no, por lo menos en el taller, digamos, artesanal mexicano, hay una enorme apertura a flexibilizar lo que pides o necesitas, que en muchos otros lugares me he encontrado que es más cerrado, ¿no? O sea, es más difícil, entre es más industrializado el proceso, pues está más establecido lo que va a suceder, y salirte de ese camino es a veces impensable, ¿no? Sí, a mí me ha permitido, por ejemplo, en esta intención de ahondar en los procesos y de permanecer más tiempo en los talleres, las ediciones limitadas, que de alguna manera tienen un público muy específico y probablemente un valor que no es accesible para todo el mundo, pero estos desarrollos y esta posibilidad de explorar de manera profunda posibilidades, eventualmente de nuevo permea hacia otros proyectos o digamos, puede permear hacia proyectos y objetos de otro espectro, ¿no? Muchas de sus obras de ustedes dos dependen de sistemas de soporte, de equilibrio y de tensión. ¿Qué sucede cuando estas estructuras de soporte se vuelven invisibles? En este caso, ¿la forma sigue relevando relaciones de poder o simplemente las naturaliza? Pues cuando se vuelven invisibles, bingo, ¿no? Bingo. Sí, yo realmente, de alguna manera, no sé si estoy contestando tu pregunta, no lo sé, porque me queda claro, pero yo lo que sí intento es que las relaciones de equilibrio en las esculturas que hago sea real, que no sea una simulación. Es decir, que no haya un punto de soldadura que haga que una pieza se sostenga por ello y no por su propio punto de balance, ¿no? O sea, yo el equilibrio que hago en el estudio lo trabajo para que sea real. Y pruebo centímetro a centímetro. Si esta vez se puede ir un poquito más, se va a caer. Ok, si se va a caer, entonces ese
empíricamente hasta ahí puede llegar. Y es un desafío a la percepción. Estás constantemente desafiando lo que parecería, o sea, lo que es factible a lo que se puede colapsar en cualquier momento. Sí, que luego, claro, por cuestiones de liability, seguridad, permanencia, etcétera, luego tengo que consolidar, sí, para que la pieza se pueda instalar de manera segura, digamos, pero únicamente ya cuando encontró el punto de equilibrio real en mi estudio y se queda. O sea, si nadie la toca, si nadie se cuelga de ella, ¿verdad? La pieza no se va a caer, ¿no? Encontró su punto, su estado de reposo, que le llaman, ¿no? En la física. Ahora, tienes que después consolidarlo por una cuestión de seguridad, pero no para subvertir el orden real del equilibrio y en el peso de los volúmenes. Sí, creo que aquí en Masa podemos darnos cuenta de primera mano de este equilibrio como en instalaciones que hemos tenido. Y es totalmente cierto. Bueno, José, justamente tu formación como arquitecto transitó del espacio hacia el objeto. Y Héctor, tu formación como diseñador industrial transitó del objeto hacia el espacio. Existe un interés común en esta relación entre el objeto y arquitectura que parece no pedir permiso a ninguna de las dos disciplinas. Hay un diálogo, ¿no? Y bueno, aquí van dos preguntas, una para cada quien. Héctor, ¿en qué momento sentiste que el mueble dejaba de ser únicamente un mueble para convertirse en otra cosa? ¿Qué hiciste con esta incomodidad? Y bueno, si quieres responder esto y luego paso con José. Sí, yo creo que lo más relevante es que no hay una incomodidad. Para mí, el hecho de visitar las distintas disciplinas, sin la pretensión, digamos, ni de ser arquitecto, ni de ser interiorista, todo lo que visito lo visito como diseñador, y lo que he podido construir en el tiempo es, digamos, una plataforma de colaboración donde distintos expertos en distintas disciplinas nos sentamos en la misma mesa a colaborar. Entonces, para mí, pasar del objeto al espacio, al interiorismo, a la arquitectura, ha sido un proceso de aprendizaje, es un proceso de aprendizaje continuo. De alguna manera, la posibilidad de integrar equipos de trabajo de expertos de distintas disciplinas se ha vuelto como la esencia del estudio. Y creo que los puntos de afinidad y el diálogo que tenemos José y yo tiene que ver con principalmente admiración, ¿no? de su trabajo, pero cuando nos hemos puesto a platicar de puntos de encuentro, de cómo llegamos a una solución, tenemos muchas afinidades y creo que esas afinidades nacen del interés de visitar la disciplina del otro de alguna manera, ¿no? Sí, yo de alguna manera nunca desarrollé una carrera de arquitecto. Creo que eso es importante mencionarlo. O sea, estudié arquitectura académicamente en la universidad, terminé la carrera de arquitectura, sin embargo, por ejemplo, ya desde el casi primer año que estaba en la carrera de arquitectura, estaba empezando a hacer exposiciones de una sola noche en contextos específicos, exposiciones de arte, y ya estaba haciendo mis primeras exposiciones de arte con otros compañeros y otros artistas que conocía de otros lugares. Ya para la mitad de la carrera de arquitectura me llegó la inquietud de si debía incluso terminarla o no, ¿no? Me alegro de haber tomado la decisión de terminarla porque fue como una manera oblicua de acercarme a la creación de la escultura, que desde una escuela de arte pues hay un camino andado y cuando te tienes que abordar un problema desde otro lugar, es como que tienes que encontrar la puerta del jardín para ver por dónde te metes, ¿no? Entonces tienes que desarrollar otro tipo de soluciones que a mí agradezco que me haya sucedido esa parte. Sí, y esa contaminación de manera positiva de la arquitectura en la expresión de tu trabajo pues es innegable, ¿no? De alguna manera hay una presencia en matérica, hay una presencia de procesos constructivos, hay una presencia, digamos, en la intención de equilibrio y de balance. Innegable. O sea, de hecho, yo recuerdo cuando
me llevaban a visitas de obra de arquitectura en construcción, o sea, a construcciones. A mí la verdad me fascinaba ir, pero porque encontraba que era como un lugar lleno de esculturas en potencia, desde, o sea, los montones de arena de río al lado de piedra pómex, la manera en la que acomodaban los ladrillos, las carretillas con las que suben y bajan, las piezas de madera con las que estaban cimbrando, la losa, o sea, para mí de hecho las construcciones son un lugar increíble de arquitectura, ¿no? De escultura, quise decir. Las construcciones de arquitectura son un lugar increíble de escultura. Platicábamos hace un par de horas, José y yo, de una celosía que estoy haciendo para un proyecto y me llegó una muestra de una sección de la celosía y le dije, mira, esta pieza te va a gustar. O sea, hay una parte interesante de los puntos de encuentro donde hay cosas que en el camino encuentras, y creo que es lo que está diciendo José, que se vuelve muy atractivo. Las visitas a talleres, las visitas a obra, descubres y encuentras cosas que a la vista tal vez de muchas personas pues tienen un valor de cotidianidad y es lo que es, y el poder dar, volvemos a la asignación, ¿no? Poder dar una asignación a algo que está a plena vista, ¿no? Y que para ti se abre un valor y se abre una asignación, creo que es el punto donde más coincidimos, José y yo. Vamos bien. Justo dentro de esta línea de el trabajo con el artesano, el visitas talleres, ¿dónde trazan la línea entre la mano que ejecuta y la autoría de la obra? ¿Qué sucede con aquellos conocimientos técnicos o procesos que no dominan directamente, que deben ser traducidos por otros para materializar una propuesta? O sea, ahí voy a brincar en la respuesta que, bueno, digamos, es de todos sabidos la diferencia entre la autoría intelectual y la autoría física, ¿no? Hasta de un asesinato, ¿no? Por estar el autor intelectual y el que lo ejecuta, ¿no? Y claro, hay casos más claros, como con la arquitectura misma, que el autor de un edificio, pues bueno, pues no fue el que puso ladrillo a ladrillo del edificio, sin embargo el edificio se le da la autoría al arquitecto que lo diseñó, ¿no? Ahora, sin duda alguna, la mano del artesano, del albañil, del constructor, de todas esas personas que están alrededor del acto creativo, acaban contaminando y acaban aportando a la obra final, ¿no? En el sentido, creo que más se acerca la obra de Héctor y la mía, es que de alguna manera está atenta a saber o a pretender asignarle el valor a ciertas partes del proceso en talleres artesanales que por la circunstancia que me digas a veces no se le da, ¿no? Es una manera como dejar que ciertos procesos, en vez de que se pierdan o pasen desapercibidos, es como sacarlos del agua y decir, no, esto vale, o esto vale para mí, y lo quiero incorporar a mi obra, ¿no? Entonces, aunque no haya sido tu mano la que literalmente hace eso, es tu intención, más allá de tu ojo, es tu intención de asignarle valor a eso que tú estás viendo que para ti lo tiene, ¿no? Y que a veces viene, como decía en las visitas de taller, en un espectro de elementos que puede ser infinito, y es encontrar algo, una aguja en el pajar, ¿no? Y detectar que esa tiene un valor específico que pasa desapercibido. Es un tema de percepción. ¿La música es para que acabemos? No. No. Y hay un texto de Murray Moss, que es un curador de diseño coleccionable, que habla de los materiales equivocados, de wrong materials, y habla de que la asignación de materiales que tienen probablemente una posibilidad de ser descartados, ¿no? Que de alguna manera no tienen un valor específico, con una asignación o con una lectura que les confiere valor y que les confiere intención,
pueden poseer nuevas cualidades, sí, ¿no? Pueden poseer nuevas cualidades. Volviendo ahora a las cuestiones arquitectónicas, que creo que empezamos a hablar de esto como hace unas cuantas preguntas. La gravedad y el peso de los materiales pues son elementos centrales en el trabajo de ambos. Existe una tensión constante entre carga y soporte, que es evidente, y entre aquello que sostiene y aquello que es sostenido. ¿Es una preocupación conceptual consciente o surge de manera natural a partir del oficio y de justo de esta práctica de la que hablamos? Pues bueno, creo que de alguna manera ya tocamos ese punto, ¿no? Creo que ya se habló por ahí. Quizá para añadir un poco, sería que, por ejemplo, con el peso, haz de cuenta, en el mismo lenguaje le solemos asignar una solemnidad al peso, ¿no? Quizá incluso desde la palabra latín gravitas, cuando, o sea, cargamos con una culpa, nos pesa una situación, o sea, le damos al peso a través de la manera en la que hablamos, siempre como una importancia significativa. Y yo intento en mi obra quitarle esa solemnidad al peso, porque está totalmente ya como inmiscuida en la manera en la que pensamos, ¿no? O sea, lo que pesa tiene como una carga de importancia que creo que podemos desarticular ese pensamiento. O sea, Y complementando y simplemente acercándome a cómo lo veo en mi práctica, para mí es más un tema de afinidad de esos materiales y de buscar la expresión de esos materiales de la manera más honesta posible. Y eso, por coincidencia y por consecuencia, le ha conferido un peso a mis piezas, pero tiene que ver de mi lado con una afinidad hacia la expresión de esos materiales y a las posibilidades de esos materiales, más que una intención de construir algo a partir de la gravitas de esos materiales. Bueno, hay estas obras tuyas, Héctor, las Candle Grids, que tenemos por ahí unas imágenes, es como una reja con una grid en la que sirven como posavelas para poner velas. Y bueno, estas Candle Grids parecen compartir ciertas inquietudes con trabajos que José ha desarrollado durante años. En las piezas de José, un globo ocupa una bicicleta o una escalera, y en las retículas de Héctor, la cera líquida ocupa y transforma una estructura rígida. En ambos casos, un cuerpo blando habita una estructura preexistente y la obliga a comportarse de otra manera, la transforma. ¿Qué les interesa de trabajar con estructuras que ya existían antes y que luego fueron intervenidas? En el caso de Héctor, la retícula, José con la bicicleta o la escalera, para poner ese ejemplo. O sea, ninguna de ellas fue inventada por ustedes. Lo que hacen es introducir un elemento extraño que altera sus reglas originales. Bueno, a mí me gusta que la escultura sea un sitio de diálogo, ¿no? Un evento en sí mismo, no nada más un objeto, ¿no? Donde están sucediendo cosas entre los materiales. Entonces, ese diálogo muchas veces se hace visible, por ejemplo, cuando efectivamente, hablando en mi caso, tengo alguna estructura rígida, como una escalera, una bicicleta, a la que le tengo que entonces introducir un elemento ajeno, que es como un huésped que se tiene que adaptar a esa estructura que lo recibe, ¿no? Entonces ahí hay un diálogo improbable de algo que tiene que suceder. Y me interesa aparte que cuando introduzco ese huésped, digamos, en la estructura rígida, la bicicleta deja de ser bicicleta. Se convierte entonces en una escultura. O sea, la escalera deja de ser escalera. Son objetos funcionales que conocemos,
pero a través de esa introducción de ese huésped, su funcionalidad queda nula y entonces cambia su identidad. Y de alguna manera te voy a robar la palabra huésped. Para mí con las velas que vieron en las imágenes hay también el mismo principio de entender una estructura racional y rígida con un elemento como es la vela que produce una condición aleatoria donde en las múltiples ocasiones que limpies la cera y que pongas una nueva, bajo el principio de entropía donde la temperatura, el viento puede alterar el resultado, hay muchas piezas en las que condiciono, digamos, pongo los parámetros para que una pieza actúe. Hay una pieza con vicio que no se salga por aquí, pero que hacemos un molde que como se va quemando digamos, con las veces que se va soplando vidrio y se va quemando, va generando una pieza distinta que también tiene que ver con el principio de entropía, pero en este caso la cera que habita una y otra vez una estructura rígida genera un patrón distinto en cada ocasión. Esa aleatoriedad para mí es muy seductora porque después de nuevo de tener un patrón condicionado y rígido y permitir que la expresión se vuelva inesperada de alguna manera, ¿no? Es una constante en mi trabajo. Bueno, no sé si estarías de acuerdo con llamar a esto también como una memoria, como archivo material de esto que sucede con la cera, esta interacción. Primero, no sé si te gusta esta definición y si consideras que esto fue una consecuencia natural de trabajar con la cera, como esta memoria de los materiales, como historia de vida. Digo, más que una historia, lo que me interesa es lo efímero. Lo que me interesa es como esta posibilidad constante de que se escriba una historia nueva en cada ocasión que pongas la vela o que limpies la estructura y pongas una vela nueva. Lo efímero es lo que para mí es atractivo más que la historia. La idea de la pieza es que la uses múltiples veces y que de alguna manera la limpies múltiples veces, que le quites, digamos, la expresión que generó la vela anterior y que sea una nueva historia. Si quieres hablar de historia, es una nueva historia constantemente, ¿no? Y fíjate que a mí ahí me gustaría añadir que, aunque no lo parezca, evidente, de manera directa, luego todo este tipo de diálogos matéricos, a la vez, aunque las obras no sean figurativas, sí hablan de lo humano, ¿no? O sea, de pronto una vela derritiéndose de manera totalmente orgánica y entrópica según los elementos de aire o que están sucediendo en la rigidez de una retícula metálica, pues es a la vez una como contradicción visual, que a la vez es una contradicción humana. Los humanos tenemos muchas contradicciones, nos tenemos que limpiar muchas veces de mil maneras. O sea, siento que es la parte a veces fina de cómo estas obras, aunque no sean figurativamente humanas, sí hablan de condiciones humanas, ¿no? O sea, eso no necesariamente está planeado como tal. Estoy seguro que Héctor no lo hace para que esa obra hable de un proceso, por ejemplo, de cómo nos podemos reinventar como personas, pero el que eso suceda en la obra es una invitación a que alguien pueda reflexionar a través de ella esas circunstancias. Ok. Y justo estamos hablando de contradicciones, de elementos que no son compatibles en la vida diaria, uno con el otro. O sea, como la retícula que no fue concebida para recibir una vela o la bicicleta que no fue concebida para recibir un globo. Pero entonces dirían que les interesa precisamente esta negociación entre elementos incompatibles. Sí, esa es un poco de esa como contradicción de la que hablaba, ¿no? O sea, yo creo que hasta el proceso mismo creativo está lleno de contradicciones día a día, y cuando tienes que trabajar con distintos materiales, te encuentras que hay contradicciones en el taller, en el proceso, entonces es una manera de hacerlas visibles, ¿no? Sí, y es un juego de opuestos, que en la traducción que haces me gusta mucho como llevarlo a la parte humana, ¿no? Son contradicciones y son opuestos, materiales que no, como hablábamos
en algún momento, porque es una reflexión que hemos tenido alrededor de las piezas en común. Son contradicciones en esencia. Un material rígido, ¿no? Como la varilla de acero de latón, con un material que se va, digamos, formando y condicionando a partir de los frenos que encuentra en el camino. Saliendo un poco de estas de discusión de contradicciones y incompatibilidad aparente. Pensando en los próximos 5 años, ¿cómo imaginan la evolución de la relación entre objeto, arte-objeto y diseño coleccionable? ¿Qué les entusiasma y qué les preocupa de hacia dónde se dirige ese territorio? Yo no sé, la verdad, o sea, me cuesta mucho trabajo pensar en el desarrollo en los próximos años ante lo que parece un cliché de tema, pero evidentemente con la inteligencia artificial, cómo se va a usar para bien y para mal ello en los procesos creativos, porque seguramente hay cosas fantásticas para las que se puede usar y otras que justamente van a generar todo lo contrario, ¿no? Donde entonces yo lo que a veces he pensado, que no lo digo como predicción, pero que quizá tanta tecnología de inteligencia artificial lo que puede hacer es que nos lleve en un sentido contrario a que entonces lo análogo vuelva a cobrar un valor que se fue perdiendo, ¿no? Y entonces una carta escrita a mano, enviada por correo, vuelva a tener, en vez de ser algo obsoleto, ahora adquiera un valor excepcional, porque entonces es lo único que te deja registro de lo humano en el objeto, ¿no? Yo no agregaría nada, yo coincido completamente. Pues les quiero agradecer mucho, José y Héctor, por esta conversación, por compartirnos sus ideas, sus procesos, perspectivas. También queremos agradecer especialmente a Tequila 1800 por acompañarnos y colaborar en este encuentro. Espacios como este existen gracias a colaboraciones de gente que cree en el diálogo, en el diseño y en la comunidad que se puede crear a partir de esto. Ahora los invitamos para quedarse a un brindis, recorrer la exposición y seguir conversando con nosotros con calma. Y pues nada, gracias a todos por venir y por ser parte de esta noche. Muchas gracias. 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 Gracias, carnal. Gracias. Gracias. Muy bien. Sí, Muy bien. estuvo bien.